Aleluya. Quiero por favor que busquemos el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice el libro del apóstol Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, no un camino, sino el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va al Padre, dijo nadie viene, porque Él y el Padre una persona son. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo quiero tomar esta fraseología como tema de esta mañana. Muéstranos, Jesús, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No es que el Padre y el Hijo sean una sola persona, son tres personas en la Santa Trinidad, pero la imagen del Padre es la misma que la del Hijo. El que ve al Padre, ve al Hijo, y el que ve al Hijo, ve al Padre. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cuál es la descripción? Porque cuando hablamos de paternidad, ¿qué es lo primero que llega a la mentalidad de muchos? ¿Cuál es el concepto que tienen las personas de lo que es paternidad? Lo que es un padre. Muchas personas, cuando hablamos de paternidad, piensan en un ser abusivo, en alguien que lo abandonó, en alguien que golpeaba a mi madre, en alguien que era infiel, en alguien que era desleal, en alguien que no me dio cariño, que no me dio amor, que nunca fue un buen ejemplo. Porque eso es una mala o una tergiversación, o una mala imagen, o una imagen incorrecta de lo que es el padre. Pero ¿qué es paternidad? Una paternidad correcta. Yo he tratado de describir lo que es un padre. Señor Jesús, muéstranos al Padre. Padre primero es el que engendra. Padre es el que provee. Padre es el sustentador. Es aquel que nos forma y nos enseña de acuerdo a su carácter. Es aquel que me disciplina y me confronta. Es aquel quien me capacita y me equipa. Es aquel que me da legado y herencia. Es aquel que da su vida por sus hijos. Se desgasta a sí mismo para que sus vástagos sean enriquecidos. Un padre sufre cuando sus hijos padecen y celebra en primera fila los logros y los triunfos de sus descendencias. Es aquel capaz de soñar con su descendencia e impartirle propósitos sublimes. Padre es aquel que se levanta cuando tú caes para restaurarte a tu primera condición y no te juzga por lo que eres o por lo que fuiste, sino que te prepara para lo que tú serás. El progenitor tiene intimidad con el hijo. Padre es aquel que tiene intimidad con el hijo. Paternidad es amor. La paternidad es Dios mismo. La paternidad es la relación. Diga conmigo: paternidad es relación. ¿Cuál es el concepto que tenemos de paternidad? ¿Cuál es la percepción de lo que es un padre? Porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Jesús, ante la aseveración gloriosa: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Muéstranos al Padre. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Dios tenía una relación de padre a hijo. En el libro de Lucas, capítulo 3, verso 38, hablando de las descendencias, dice: hijo de Nos, hablando de la genealogía de Cristo, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Dios es el creador de la paternidad. Dios fue el primer padre, fue el que engendró, el que capacitó, el que formó, el que impartió, el que le cubrió todas las necesidades, el que le proveyó. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Ahora, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios le impartió su paternidad. Era una relación perfecta antes del pecado. El hombre vivía en intimidad con su papá. Cuando Dios se comunicaba con Adán, le llamaba hijo. Y cuando el hijo, que era Adán, se comunicaba con Dios, le decía: papá, aquí estoy. Todas las tardes dice que Dios salía al Edén a comunicarse con su hijo y su hijo con su padre. Yo no sé si algunos todavía tienen a sus padres vivos, pero quizás algunos tienen la costumbre de visitar a su padre todas las tardes. Y todas las tardes salía Dios a hablar con su hijo y su hijo hablaba con Dios. Dios creó a Adán porque paternidad es relación. Si no hay relación, no hay paternidad. No existe la paternidad a larga distancia. Paternidad es relación. Un padre no puede procrear y simplemente desaparecer. La paternidad necesita una relación, y Dios tenía contacto, tenía intimidad con Adán, tenía relación con ese hijo amado. Pero al hombre pecar, como Dios es absolutamente puro y absolutamente santo, dice la palabra que Adán fue sacado del huerto del Edén y fue expulsado. Entonces se interrumpió lo que llamamos la paternidad. No que la paternidad se perdió, se interrumpió. Diga conmigo: se interrumpió. El hombre ya no tenía ese contacto con su padre, porque si paternidad es relación, porque el hijo se debe parecer al padre. Y la mejor manera de parecerse al Padre es mediante esa intimidad y esa relación donde el Padre te disciplina, te forma, te corrige, te imparte, porque impartimos lo que somos. Cuando el hombre fue separado de Dios, fíjense, el hombre fue creado que podía hablar con Dios como yo hablo con cualquier ser humano. Pero al hombre pecar, fue expulsado del huerto del Edén. Y fue colocado un ángel con una espada desenvainada que impedía el paso a la comunicación con la paternidad o con el Padre. El hombre fue interrumpido en su paternidad. Y a través de los siglos el hombre fue perdiendo esa imagen de Dios como el Padre. Porque Dios estaba separado a causa del pecado. Cuando Moisés construyó el tabernáculo y colocó el arca, que es el lugar de la presencia de Dios, dentro del tabernáculo, había un velo que impedía que las personas que estaban afuera pudiesen penetrar o entrar hacia adentro. Y este velo tenía pintado, diseñado un querubín con una espada, dando a entender que había un padre, pero que no había relación con el Padre. Antes de Jesús
Cuando alguien quería comunicarse con el Padre, tenía que hacerlo a través de un profeta. Recuerden cuando el rey Saúl quería una respuesta de Dios, tuvo que ir donde el profeta Samuel para que le dijera dónde estaban las mulas perdidas. Recuerden cuando el rey Josías quería saber cuál era la opinión de Dios con relación al pueblo, tuvo que asistir o ir donde la profeta Hulda para que le dijera todo lo que Dios pensaba, lo que iba a ocurrir al pueblo de Judá. Antes de Cristo, como el padre estaba separado, como había una paternidad interrumpida, entonces el hombre estaba en este lugar y el padre estaba en aquel lugar. Y el hombre, aunque fuese creyente, no podía tener comunión con Dios y Dios tenía que escoger los profetas. Hoy día los profetas no están para que tú te comuniques con Dios. Hoy día los profetas están para respaldar lo que ya Dios te ha dicho. Y ellos iban donde los profetas, donde el sacerdote con el urín y el tumín. Porque el padre estaba enojado porque había un velo, había una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado. Fíjense por favor cómo eran las oraciones de los antiguos testamentarios. ¿Cómo oraban los antiguos testamentarios, aquellos que existieron antes de Jesús? Moisés, la oración de Moisés dice que viendo Jehová que Moisés se acercaba a la zarza ardiente, dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Recuerden la oración de Moisés intercediendo por Israel. En Éxodo capítulo 32 dice que Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? ¿Cómo le dijo? Oh Jehová. ¿Cuántos recuerdan la oración de Ana, aquella mujer que era estéril y quería tener un hijo? Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Dios, en Jehová, y mi poder se salta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Cómo se refería Ana hacia Dios? Como Jehová, el Señor, el que existe en sí mismo. ¿Cuál fue la oración de David cuando pecó? Cuando se llegó a Betsabé y cometió adulterio. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cómo se refería? Oh Dios, Adonai, el Señor. ¿Cuál fue la oración de Salomón? Dice que luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. ¿Cuál fue la oración de María al quedar encinta por obra y gracia del Espíritu Santo? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Cómo oraban todos aquellos hombres de Dios? ¿Cómo hablaban todos estos hombres de Dios? ¿Cómo se dirigían al Ser Supremo? Jehová, Dios, Adonai, Elohim, Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que todo lo provee, el Dios de nuestros padres. Hasta que un momento dice que los discípulos observaban cómo Jesús oraba y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: cuando oren, orarán de esta manera: Padre nuestro. Porque Malaquías había profetizado:
Dios puede ser un Dios poderoso allá y tú aquí. Él es el que todo lo provee allá y tú aquí. Él es el Dios que te sana allá, pero usted separado aquí. Pero si la paternidad es relación, Él no puede ser padre mientras exista un velo que nos separe a aquel que nos dio la vida, aquel que nos ha amado tanto. Señor Jesús, enséñanos a orar. Cuando oren, ya no tienen que decir Adonai. Ya no tienen que presentarse. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres la suprema autoridad. Yo soy tu siervo. Ahora digan, Padre. Porque cuando Jesús murió en la cruz y dijo aquellas palabras poderosas, consumado es, el precio es pagado, el castigo de nuestro pecado ha sido pagado por Jesús. Dice la palabra que el velo que tenía el querubín con la espada desenvainada, que significaba que nosotros estábamos lejos, separados de Dios, porque éramos impuros, porque éramos pecadores. Ahora ese velo que nos separaba, porque Dios es santo, porque no hay concordancia ante un ser tan puro, tan santo, con una humanidad tan pecadora. Al existir un velo, dice que cuando Jesús dio su grito de victoria, consumado es, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, dando a entender que el hombre o la voluntad que rompió ese velo fue Dios mismo y no el hombre. Al separarse el velo, entonces ahora el Padre ha salido hacia sus hijos. Ahora podemos decir, tal como Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu voluntad en la tierra sea igual que como en el cielo. Jesús restauró la imagen de la paternidad. Ya no tenemos que ir donde el Padre y presentarnos como siervos. Ahora tenemos que ir y presentarnos como hijos de Dios, porque ahora podemos tener una relación con Dios. Ya yo no necesito intermediarios. Ya tú no necesitas profetas para comunicarte con Dios. Ya Dios habla contigo como un padre habla con un hijo. El hijo no necesita una cita. El empleado necesita una cita para hablar con nosotros o para hablar contigo. Aquel que no te conoce necesita un acuerdo previo para poder tener encuentro contigo. Pero cuando tú tienes un padre, tú no tienes que hacer cita. Tú simplemente te presentas a la casa del Padre. Tienes la llave porque es tu casa. Puede abrir la puerta y puede entrar y penetrar a la presencia de papá. En esa presencia de Dios, hoy podemos entrar confiadamente. Ya no tenemos que decir, Juan, ora por mí. O sí, otros pueden interceder por ti. Pero ya tú no necesitas. Tú no necesitas que otro te diga lo que el Padre te puede decir personalmente. Cuando ustedes oren, dijo Jesús, oren de esa manera. Ya no vengan como diciendo Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que está allá. Ahora digan, Padre nuestro. Nadie se atrevió a orar así. Nadie se atrevió a decir lo que Jesús dijo. Padre nuestro. Dios es el creador de la paternidad. Quiero preguntarles, ¿por qué Dios ideó que los seres humanos se multiplicaran a través de la familia y a través de la paternidad? ¿Por qué simplemente la humanidad no fue creada como un laboratorio donde se gestaban almas o vidas humanas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue el creador de la familia? Dios. ¿Por qué simplemente Dios no nos hizo que de manera química o de otra forma, así como fueron creados los ángeles, nosotros pudiésemos ser gestados, nacer? ¿Por qué no nacemos como tipo laboratorio? ¿Por qué
le plujo a Dios que tú nacieras con un papá, que tú tienes su ADN y sus genes y que tú te pareces a Él. Es más, habla como Él y te comportas como Él. Eres su imagen, de manera tal que la gente dice: el que te mira a ti, mira a tu papá, porque tú tienes la imagen del Padre, porque tuviste relación, porque la paternidad terrenal es un modelo de la paternidad celestial. Y para que nosotros pudiésemos tener esa relación de padre e hijo con Dios, era necesario que Dios nos enseñara con modelos humanos lo que realmente nosotros pudiésemos comprender lo que es mi relación con Dios. Cuando unas personas no tienen un concepto correcto de paternidad, no pueden tener una relación perfecta con Dios. El Padre es quien modela la imagen de la relación de ese hijo. Ahora mismo yo estoy formando a mi hijo, amándolo, desgastándome, dando mi vida por él, proveyéndole, amándole, corrigiéndole. Estoy en primera fila cuando él obtiene sus triunfos. Me duele cuando se cae, cuando fracasa. Siempre estoy con él, lloro con él, río con él. ¿Por qué? Porque algún día yo seré quitado del escenario. Yo no estaré con él para siempre, porque mi labor es ser un modelo para que cuando él pueda tener su relación con Dios, él pueda entender cuál es la naturaleza de su intimidad con Dios. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo? Destruyendo la familia, tergiversando lo que es la familia bíblica, o desfigurando la labor del hombre. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú puedas relacionarte con Dios como un hijo. El enemigo quiere que tú sigas pensando de ti mismo como un siervo. Porque el siervo tiene que luchar y portarse bien para que el dueño o el amo le dé lo que pide. Pero el hijo no necesita ganarse nada. Él simplemente lo pide y ya es de él, porque es hijo. El hijo solamente da gracia. No es lo mismo el empleado que trabaja a el hijo que se entrega a causa del amor del Padre. Jesús, muéstranos al Padre. Muéstranos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: papito lindo, Abba, Padre. Ya tú no eres más siervo, ahora eres hijo. Pastor, ¿y todo esto qué significa? Mucho, mucho. Y déjenme decirle algunas verdades. No todos los seres humanos son hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Solo a través de Jesús somos adoptados como hijos. Es a través de Cristo, por la fe en Jesús, que recibimos la adopción de hijos. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de José? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos saben que José, aquel que descendió a Egipto para ser instrumento de salvación a las naciones, es un tipo de Jesús?
José descendió a Egipto, así como Jesús descendió al mundo para ser instrumento de salvación. Por lo tanto, José es un tipo de Jesús. José se separó de su padre y vino a Egipto para ser de salvación a muchas naciones. Del mismo modo, Jesús se separó de su padre y vino a este mundo para ser de salvación a muchas vidas y a muchos hombres y mujeres que son los redimidos de Jehová. Ahora mírenme aquí. José tenía 17 años cuando se separó de su padre. Imaginen el dolor de un padre que no encuentra a su hijo y que prácticamente le demostraron que su hijo había sido devorado por las bestias. Él no pudo darle sepelio a su hijo. Él no enterró a su hijo. Él simplemente lo perdió. ¿Por qué perdió Jacob a su hijo? Lo perdió para entregarlo como instrumento de salvación. 20 años después se dio el glorioso evento del nuevo encuentro entre un padre que descubre que su hijo no ha muerto, sino que está vivo y que es el gobernador de todo Egipto. 20 años después se vuelven a reencontrar y se vuelven a abrazar. Mírenme aquí, por favor. Y dice la palabra que José llegó con sus dos hijos. ¿Cuántos saben los nombres de esos dos hijos? Efraín y Manasés. Y Jacob dijo: ven acá, José, te voy a quitar esos dos hijos, porque desde hoy yo reconozco que, ¿cuántos saben que entre las 12 tribus de Israel, que son los hijos de Jacob, que es Israel, no existe una tribu que se llama José? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que no hay una tribu que se llama José? ¿Por qué? Porque José se dio por perdido para salvación de naciones. Pero cuando José llegó, Jacob dijo: yo perdí a mi hijo querido, por lo tanto te quito los tuyos. Y ahora Manasés y Efraín, yo lo siento en mis piernas. O sea, lo adoptó. Porque desde hoy ya no son más tus hijos. Lo que tú tengas después son tuyos, pero estos ahora son míos. Ellos son tan míos como lo es Rubén, como lo es Simeón, como lo es Judá. Por lo tanto, como te perdí a ti, ahora yo tengo más hijos. El Padre entregó a Jesús, su Hijo, para salvación de nosotros. Él lo entregó por nosotros. Pero cuando Jesús entró al cielo, Jesús no entró solo, entró con la iglesia. ¡Aleluya! Y ahora hay montones de hijos. Y el Padre dijo: siéntame en la iglesia en mis piernas, porque ahora lo prohijo y lo adopto como mis hijos. La iglesia, no la iglesia de 4 paredes, no el local, no la institución. Los redimidos por la sangre de Cristo, que están en todas las denominaciones, es la verdadera iglesia. Esos son los hijos de Dios que han sido adoptados en las piernas del Padre. El Padre entregó a su Hijo, pero tuvo montones y multitudes de hijos que somos nosotros. Quiero terminar con esto. ¿Cuántos recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo menor que se fue, dilapidó los bienes, lo perdió toda la herencia. Y el hijo mayor que se quedó en la casa. Ambos hijos volvieron donde el padre. Dice que el hijo menor, después que lo vivió todo, después que lo malgastó todo, porque pródigo significa dilapidador, malgastador, se quedó sin un centavo, y dice que se arrimó a uno de los habitantes del pueblo a apacentar cerdos, a vivir en una pocilga, y dice que anhelaba en su corazón comer la comida que comían los puercos.
Y él dijo en su corazón: los jornaleros que están en la casa de mi padre comen y viven mejor que yo. Yo tengo hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré: papá, es pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de que tú me llames tu hijo. Ahora recíbame como uno de tus jornaleros. Y dice que el hijo se levantó delgado, andrajoso, sucio, descalzo, semidesnudo, demacrado, famélico, casi enfermo, muriéndose de hambre. Y dice que cuando el padre lo miró desde lejos, ¿por qué lo miró desde lejos? Porque el padre no estaba durmiendo en la habitación, el padre estaba afuera esperando la llegada del hijo. Los señores, los amos y los soberanos no están en las puertas esperando a los hijos. Ellos no les importa, ellos simplemente despiden a los empleados y se quiere volver que vuelva, si no, no. Pero el padre siempre anhela la intimidad con el hijo. Y dice que cuando lo miró desde lejos, dice que el hijo miró al padre y el padre miró al hijo, y dice que el padre se echó a correr, señores, se echó a correr. No dice que el hijo corrió al padre, el hijo no corrió, el padre corrió y lo abrazó y lo besó. Y dice que el hijo le dijo: papá, yo no soy digno de que me reciba. Cállate, muchacho, traedme el mejor calzado, la mejor ropa, matad al becerro engordado, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Se celebra una fiesta en la casa y el hijo mayor llegó y dice: ¿qué todo este ruido que está pasando? Y le dijeron: es que tu hermano, el que se fue, el menor, acaba de regresar y tu padre está celebrando de que llegó vivo. Dice: a este, el que desperdició toda la herencia en rameras y en pecado, y mi padre lo recibe de esta manera. Y se quedó enojado afuera y no quiso entrar, entruñado. Yo quiero preguntar: ¿por qué le preguntó a un siervo y no le preguntó al padre? ¿Por qué él, en vez de ir donde el padre a preguntarle, le preguntó a un empleado? Porque aunque él era hijo, tenía mentalidad de siervo. Y el padre salió y le dijo: hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no entras y celebras con nosotros? Y le dijo: papá, ¿cómo es posible que tú estés haciendo una fiesta por este sinvergüenza, este charlatán que gastó todo tu dinero, tu herencia en mujeres y en pecado? Dijo: mi hijo, él estaba muerto. Papá, yo he trabajado todos estos años y ni siquiera un cabrito tú me has dado. Ahí estaba el problema de este muchacho. Él estaba haciendo muchas cosas para ver si el padre le daba algo. Y el padre le dijo: mi hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Lo único que tú tienes que hacer es pedirlo, no trabajar para ganártelo. Mi hijo estaba muerto y ahora ha resucitado. Los dos hijos, uno regresó al padre porque tenía hambre. El otro que estaba en la casa, el que estaba en la casa, se enojó porque él pensó: este gastó su herencia y ahora viene aquí a gastar la mía. Uno pensó en el dinero y otro en la comida, pero ninguno de ellos pensó en el padre. Ninguno pensó en el padre. El hijo mayor no dijo: qué bueno, ahora mi padre no lo veré llorando todas las noches. Ahora mi padre no estará más triste. Ahora mi padre estará contento porque su hijo muerto ha resucitado. Él no pensó en el papá, él pensó en su herencia. El que estaba allá no pensó en el padre, pensó en su estómago. A veces nosotros no pensamos mucho en Dios, pero Dios siempre está pensando en ti. Y aunque tú no correspondas a su amor, Él te sigue amando tal como tú eres. Un hijo que llega
y se presenta como aspirante a siervo. El hijo que está en la casa, que aunque es hijo, tiene mentalidad de esclavo o de siervo. Yo quiero preguntarle, ante esta parábola de Jesús, ¿a qué hijo tú te pareces? ¿Al que estaba afuera y regresó? ¿O al que estaba adentro, pero con mentalidad de empleado, de siervo o de jornalero? ¿A cuál tú te quieres parecer? A ninguno de los dos. Yo quiero parecerme al hijo que estaba contando la historia, que es Jesucristo. Nosotros estamos delante, la iglesia, señores, no es una institución, es una familia. La iglesia no es un grupo que se reúne simplemente informal. La iglesia es una familia donde hay un padre y nosotros somos sus hijos y somos hermanos. Pastores, líderes, familia. La familia tiene una conexión inquebrantable. Existe es esposa, existen es empleado, pero no existen es padre ni es hermano. Lo que me une a ti es un nexo inquebrantable, porque estamos unidos por los nexos de la familia. Tú eres mi hermano, aunque yo no te caiga bien, aunque tú no me caigas bien, aunque haya problemas, somos hermanos y estamos unidos por el amor de Dios, de un Padre que nos ama y que somos una familia. En una ocasión dice que en el siglo XIX un niño caminaba 2 millas todos los días de su casa al colegio, bajo sol, bajo nieve, y él cargaba a su hermanito a cuesta y lo llevaba al colegio y después lo buscaba y lo volvía a traer a su casa. Todos los días, todo bajo nieve, bajo sol, bajo el más intenso de los fríos. Y alguien le dijo al muchacho: mi hijo, no es mucha carga para ti. Te he visto durante esos últimos años cargar a tu hermanito todos los días, 2 millas, llevándolo de tu hogar hacia el colegio. No es mucha carga. Y él dijo estas palabras: no es una carga, es mi hermano. La familia, el hermano, no es una carga para nosotros, es nuestro hermano. Tú no eres una carga para Dios, tú eres su hijo. Somos una familia. ¿Cuál es el propósito de todo lo que he dicho? ¿Cómo te presentas delante de Dios? Te presentas como siervo, porque el siervo busca hacer para ganar. El empleado busca hacer un buen trabajo para ganarse una posición. El hijo hace para agradar al padre, porque todo lo que hay le pertenece. ¿Para qué sirves en la iglesia? ¿Para ganarte una posición en el cielo o para ganarte una posición en la iglesia? Me gusta la elocuencia de este silencio. ¿Para qué sirves? ¿Para obtener el aplauso o para agradar a papá? Porque ya yo no necesito ganarme un cabrito, porque todo me pertenece. Porque mi papá y tu papá es el dueño de todas las cosas. Y Él es el dueño del oro y de la plata. Y todo le pertenece a Él. Y lo único que tengo que hacer es decirle: papá, quizás no me he portado bien últimamente. Quizás no he orado lo suficiente. Quizás hice esto esta semana que no te agradó. Pero yo soy tu hijo. Y como tu hijo amado, quiero pedirte que me bendigas, que me des esto. Porque yo te agrado, Padre. Porque ahora somos padre e hijo y tenemos una relación de intimidad. Yo quiero preguntarte: ¿cómo tú miras a Dios?
Lo miras como ese ser enojado y airado que está sentado en un trono blanco, esperando que tú cometas algún pecado para castigarte, para mandar rayos y centellas del cielo. Estás mirando a Dios como ese hombre barbudo de barba blanca, que tiene ojos de fuego, que mira y penetra tus pensamientos y te llena de culpabilidad y hace que tu conciencia te mortifique día y noche. Ese no es Dios. Porque venimos de una cultura matriarcal. Por eso tenemos que buscar a alguien, a una madre que nos interceda delante del Padre. Pero cuando tenemos esa relación con papá, ya yo no necesito intermediario. Ya yo puedo ir donde Él, porque Él es mi papá. ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo tú miras a Dios y cómo te miras a ti mismo? Como un hijo, como mi papá amado, como mi papá querido, como la fuente de mi bendición, la fuente de mi sustento, como el Dios que perdona mis pecados. Por eso simplemente tengo que decirle: papá, perdóname cuando le fallo. Yo no necesito ganarme su perdón. El hijo quería hacerle una oración al padre. El hijo que llegó, el hijo menor, decirle una parafernalia, una oración. Él tenía todo tan planificado y él creía que si él podía presentar sus proyectos y su idea. Padre, yo quiero decirte que yo sé que yo perdí mi posición de hijo, yo no, pero yo quiero que tú me recibas como un empleadito, papá. Yo quiero decirte, papá, que yo pequé, yo soy el hombre más cruel y más malo y más pecador del mundo, pero por favor ya no me llame hijo, recíbeme como un empleado. ¿Tú crees que tú con tu oración vas a ganarte el perdón de Dios? Hijo, desde que te vi te perdoné. Es más, yo te perdoné desde que te fuiste de la casa. Yo no necesito que Dios me perdone. Yo no necesito ganarme su perdón. Ya yo tengo el perdón de papá. Ya tú tienes el perdón de tu papá. Mi padre, que murió hace 2 años, simplemente fue un modelo para conectarme en mi relación con papá. Por eso tenemos confianza de entrar confiadamente al trono de la gracia y la misericordia y decir: papá, perdóname. Por eso en la oración del Padre Nuestro, y lo he explicado muchas veces, primero el Hijo, dice el Padre Nuestro: danos el pan de cada día. Y al final dice: y perdona nuestras ofensas. Porque nosotros siempre, cuando oramos, primero pedimos perdón y después pedimos la bendición. Porque primero hay que como que enfriarse con Dios, agradarlo a él. Padre, perdóname porque dice este chisme, hablé mal de mi suegra, dije esto, me discutí en la calle cuando venía, dije estas malas palabras, perdóname, y ahora quiero pedirte por favor que me ayude. Siempre estamos buscando enfriarnos primero, pero cuando tú oras el Padre Nuestro, lo primero que tú haces: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y al final pide perdón. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios primero es tu papá y después tu juez. Señor Jesús, enséñame a orar como Juan le enseña a sus discípulos. Cuando oren, diga de esta manera: Padre Nuestro. Cuando él dijo esa palabra, todo el que estaba allí se estremeció. Padre. Y tenía en la mente la oración de los rabinos, de los sumos sacerdotes que se levantaban delante del pueblo y alzando su mano decían: oh Adonai, Dios Todopoderoso,
grande en misericordia, lento para la ira y grande en compasión y piedad. El Dios creador, el Dios todopoderoso. Y mientras ellos hablaban, nos veíamos más pequeños, y Él tan grande que parecía que había una separación inquebrantable, insalvable entre nosotros. Pero Jesús dijo: no necesitan esa parafernalia, porque cuando digan Padre nuestro, entran a la casa de papá. Por eso usted puede llegar a la casa de papá. Por eso las visitas, cuando llegan a la casa, se quedan en la sala. Pero los hijos no se quedan en la sala. Yo puedo ir a la casa de Cindy y yo llego y me quedo en la sala. Pero jamás de los jamás entraría a la habitación de su padre. Al menos que ellos me digan: venga, pastor, y entre, queremos hacer esto. Pero sería un acto de insolencia, y de imprudencia entrar. Pero ella, que es hija, ella llega a la casa y puede entrar a la casa, pasa a la sala y entra a la habitación. Yo llego a la casa de mi padre, yo entro a la casa, entro a la habitación, abro la nevera, me como el quesillo, le bebo el agua, le bebo el refresco. Y si alguien pregunta quién se lo comió, dígale que su hijo lo hizo. Enséñanos a orar. Póngase en pie, por favor. Gracias. Si no entendemos paternidad, no entendemos el favor. Por muchos años la religión me enseñó a que yo tenía que hacer muchas cosas para obtener algo de Dios. ¿Qué hace un hijo para ganarse la herencia? Nacer. ¿Qué hizo mi hijo para ganarse mi amor? Nada. Es más, desde que nació me está dando mucho problema. Hay que mantenerlo y come mucho. Siempre deja las luces encendidas y tengo que estar detrás diciéndole: tú eres socio de Norte, está. O tira la ropa interior en un sitio, el cuarto es tremendo. Siempre hay que estar: no uses tanto esto, haz esto. El pago de la universidad. Desde que él nació, si se enferma, me cargo, me preocupo. ¿Cómo puede ser que algo que trae tanto problema produce tanto placer a la vez? Como un hijo. ¿Sabe qué? Yo le he dado muchos dolores de cabeza a Dios, al igual que ustedes. Tú le has costado muy caro a Dios. Muy caro, muy caro. Pero Él prefiere pagarlo para tener el placer de amarte y de tenerte. ¿Cómo no adorar a un Dios como Él? ¿Cómo no amar a papá? ¿Cómo no amar a papá? Recuerdo cuando perdí a mi padre. Estaba tan destruido. Y un domingo, cada vez que iba a la casa de mi padre, lloraba y a escondida porque
Mi padre me modeló de una manera correcta la paternidad, me enseñó a amar a Dios. Y recuerdo que un día, un domingo en la tarde, estaba en la presencia de Dios y tuve una visión. Y en esa visión yo vi a mi padre. No era el padre que despedí en el féretro, era un hombre mucho más joven. Pero cuando lo miré, no sé por qué no lo miré como mi padre, lo miré como un hermano. Y él me dijo: Elvis, ven acá. Me dijo: aquí en el cielo ya yo no soy tu papá, ni tú eres mi hijo. Aquí en el cielo todos somos hermanos y Él es nuestro Padre. Estamos aquí para modelar la paternidad por un tiempo, porque ahora papá está con nosotros. Mi papá está conmigo. Mi papá está conmigo. Puedo tener confianza. Puedo tener seguridad. No tengo que luchar para ganarme mi salvación ni su amor. No tengo que luchar para ganarme un cabrito. No lo hago para recibir algo de Él. Le sirvo porque le amo. Le doy porque le amo. Le adoro porque es mi papá, como es el nuestro. Ahora la iglesia adore a papá, adórelo. Adore a papá, adórale, adórale. Adórale, adórale. Adórale ahora. Con mis fuerzas
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu voluntad que fue hecha en el cielo también sea hecha en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Perdona nuestras ofensas, mi Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos permita caer en las tentaciones, mas líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, Papá, el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, que me hace decir: Abba, Padre, Abba, papito lindo, papito mío. Gracias. Hoy vengo a darte las gracias. Hoy vengo a adorarte, mi papá. Hoy vengo a exaltarte, papá. Hoy vengo a amarte, papá. Papá, no necesito vestirme de religiosidad ni de buenas obras. No necesito maquillarme con ceremonias. Soy tal como soy, desnudo, con mis fallas y mis pecados, pero somos tus hijos. Gracias. Gracias, papá. Amén. Y amén. Saluda a su hermano. Bendígalo.